Buenos días, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, profe. Me alegro muchísimo. ¿Qué tal estás, Katy? Muy bien. Muy bien, perfecto, perfecto. Hoy en la clase de psicología vamos a aprender un tema súper importante. Vamos a aprender sobre las inteligencias múltiples. Este es un tema muy importante porque todos tenemos una distinta característica. Todos somos buenos en distintas cosas. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre esto. Entonces, Katy, te quiero preguntar, eh, ¿tú qué crees que es la inteligencia? Para ti, ¿qué es la inteligencia? Mm, ¿Es alguien como usted? Gracias, pero ¿cuál sería la definición? ¿Cómo lo definirías? Inteligencia. Ajá, Am, Ahorita déjeme pensarlo bien. ok. Mm, Ajá. Solo dime lo que a ti se te ocurra, no hay ideas correctas ni incorrectas. Acuérdate que porque... yo pienso Ajá. que inteligencia em, significa Ujú. facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea demasiada de la realidad. Ok, es un muy buen concepto si lo hubieras pensado tú. Ahora tú qué entiendes de ese concepto que me diste. De que si uno razona bien, llega a ser inteligente. Ok, vamos por ahí. Me parece bien, me parece una respuesta correcta. Primero, te agradezco por lo que soy una persona inteligente, pero quiero decirte algo. Todos somos inteligentes. No hay nadie que no sea inteligente, porque todos tenemos una inteligencia distinta y de eso hablaremos hoy. La inteligencia, en muy resumidas cuentas, es la capacidad de resolver problemas. La inteligencia quiere decir que nosotros se nos presenta algo y nosotros sabemos cómo resolverlo. Entonces, la inteligencia va mucho más allá de tener conocimientos. Muchas veces cuando una persona sabe mucho dicen, oh, esta persona es súper inteligente. Esa persona sabe mucho, pero al fin y al cabo, ese conocimiento tiene que servir para aplicarlo en su vida diaria. Entonces te pongo un ejemplo. Tú te puedes aprender todas las capitales del mundo. Vas a ser una persona que sabe las capitales del mundo. Pero eso no es sinónimo de que seas alguien inteligente. Vas a ser inteligente hasta que pongas eso en práctica. Hasta que, no sé, tengas un trabajo de turismo y en ese trabajo te pongan a hacer un análisis de las comunidades en su de las comunidades en los distintos países, en su sector de la capital y en el interior del país, por ejemplo. Hasta ahí lo vas a aplicar. Cuando tú ya utilices el conocimiento que tienes, lo racionalices y lo utilices para algo que te sirva en tu vida diaria. No sé si por ahí vamos bien. Bien, profe. Ok, ahora sí vamos a entrar con cuáles son las 8 inteligencias múltiples. Primero tenemos la inteligencia espacial, que esta inteligencia permite observar el entorno e interpretarlo, así como generar imágenes que no existen. Esta inteligencia capacita a elaborar un criterio sobre lo correcto visualmente y detalles que suelen pasar desapercibidos. Estas personas suelen ser muy buenas con hacer cosas manuales, con conocer el espacio, entender cómo funciona el espacio. Digamos, son estas personas que tú te das un cuarto vacío y te dicen, ah, tú deberías de poner aquí una tele, ah, tú deberías de poner aquí una silla, un sofá, y empiezan como que a usar ese espacio para algo positivo y para aprender ciertas cosas, para ayudarte a ordenar ciertas cosas, para poder ordenar ciertas cosas y para poder crear ciertas cosas. Entonces, ¿cuáles son algunas de las
profesiones que necesitan de esta inteligencia espacial. Por ejemplo, los arquitectos, los ajedrecistas, los pintores. También yo aquí pondría a los escultores, por ejemplo. Son personas que saben trabajar con el espacio. Por ejemplo, un arquitecto para construir una casa tiene que saber bien, bueno, aquí voy a poner el dormitorio, aquí voy a poner la sala, aquí voy a poner el baño. Entonces, él tiene que distribuir bien el espacio que tiene. Y algunas Ah, de las clases que han relacionado con esta inteligencia son, por ejemplo, la clase de arte, de expresión artística y más específico en su parte de artes plásticas. Muy bien. Luego vamos con la corporal, que es aquella que utiliza habilidades motrices para expresarse y ejecuta movimientos complejos. Es la inteligencia a través de la cual nosotros vamos a saber mover nuestro cuerpo de una manera correcta. No sé si a ti te ha pasado, a mí sí, a veces de que agarro una cosa y la boto. Entonces eso quiere decir que yo no tengo una inteligencia corporal, yo no manejo bien mi cuerpo, yo no sé mover bien mi cuerpo. En cambio, hay personas que sí, que saben mover bien su cuerpo y hacer con él lo que desean. Y esta inteligencia está presente en deportistas, en actores y en artesanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los artesanos, para hacer una artesanía, necesitan poder tocar bien todo, pues necesitan mover bien sus manos para poner todo en el lugar correcto. Los deportistas, pues creo que es obvio, ¿verdad? Necesitan saber usar su pierna para hacer una buena patada, etcétera, etcétera, etcétera. Los actores, porque por ejemplo tienen que saber bien cuánto espacio tener entre el actor que esté a la par de él y él, por ejemplo. Por ejemplo, si les dicen sitúense en medio, ellos tienen que saber dónde es exactamente en medio, tienen que saber utilizar su cuerpo, también tienen que saber utilizar su rostro para expresar emociones. Y aquí también podría decir a los bailarines, que son los que más usan su cuerpo para expresarnos cosas. Bueno, y esta inteligencia está presente en la clase de educación física y también en la clase de educación artística, específicamente en el área de danza. Bueno, ahora vamos con la capacidad lingüística, que es la capacidad de denominar el lenguaje tanto verbal como escrito y la comunicación oral y gestual. Las personas que tienen esta característica saben hablar muy bien, escribir muy bien, se manejan de manera perfecta, utilizan las palabras correctas, escriben muy bien, etcétera. Y esa suele darse en escritores, periodistas y políticos. Como dicen por ahí, los políticos nos dicen lo que nos gusta oír y es cierto, ellos tienen la capacidad lingüística, generalmente saben hablar muy bien, porque obviamente para expresar tus propuestas y que la gente te tome en serio, tienes que saber hablar bien. Entonces, pues estas son algunas personas que tienen capacidad lingüística y además en las clases que se puede utilizar es en comunicación y lenguaje, en filosofía, y pues clases como redacción y eso que ya son más de tipo universitario, pero principalmente dentro de básicos y diversificado podríamos citar esas: comunicación y lenguaje, literatura y filosofía. Ahora hablemos del intrapersonal. Esta me gusta bastante, que es la facilidad de la comprensión de los sentimientos y las emociones, así como la toma de decisiones. La persona que tiene inteligencia intrapersonal sabe entender muy bien los sentimientos de las personas, sus emociones, saber cuándo una persona está triste, cuándo una persona está feliz, y eso lo puede reconocer también en sí mismo y aplicar en sí mismo, que es algo muy importante. Y estas suelen tener profesores, psicólogos y pedagogos. Y se utiliza principalmente en la clase de psicología y también, ¿por qué no?, en la clase de seminario, cuando te toca hacer tu parte del proyecto de vida y conocerte a ti mismo, que es algo que a veces cuesta mucho porque muchos no tenemos esta habilidad, no nos cuesta expresar y entendernos a nosotros mismos. Ahora vamos con la clase, con la inteligencia naturalista, que es la capacidad de relacionarse con el entorno natural. Básicamente, a través de la inteligencia naturalista, quiere decir que tú puedes como que relacionarte con la naturaleza, los animales, las plantas, con todos ellos. Y estas se encuentran más desarrolladas en las personas que se relacionan con especies animales, vegetales y la geografía con soltura. Básicamente, las profesiones que lo utilizan son los veterinarios, las personas que se encargan del medio ambiente, etcétera. Y en la clase en la que está presente es en ciencias naturales, biología, química, física. Luego la musical.
que la musical, las vinculaciones, las funciones vinculadas con el ritmo, la interpretación y la ejecución de la música están más desarrolladas. Es una persona que es muy buena, valga la redundancia, con la música, que sabe usar los sonidos y unirlos de una manera sonora que suene agradable. Y esta es propia de aquellos que obviamente hagan música. Creo que es algo un poco lógico, ¿verdad? Los cantantes, los músicos, ¿por qué no? También un poco los bailarines, todas esas personas. Tal vez tú has oído que a veces se habla del oído musical. Ah, es que tú tienes que tener buen oído musical. Entonces eso va por ahí, tener esta clase de inteligencia musical, saber interpretar partituras, etcétera, 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 etcétera. Luego viene la interpersonal, perdón. Está la intrapersonal, que es a ti mismo, y la interpersonal, que facilita poder captar, por cierto, las materias escolares relacionadas con música sería obviamente expresión artística y la clase de educación musical. Ahora sí, la interpersonal facilita poder captar e interpretar el lenguaje no verbal y es la capacidad de empatizar con los demás. Esta se encarga del tú por tú. La persona que tiene esta característica puede llevarse y relacionarse muy bien con las personas, sacar de plática, pero sobre todo entenderlas, llegar a tener una empatía, ponerse en sus zapatos, entender sus problemas. Y esto es común entre la gente que trabaja con grupos numerosos, por ejemplo, psicólogos, sociólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Y se aplica mucho en la clase de ciencias sociales, o bueno, si se impartiera bien, porque aquí entramos entre los problemas que hablábamos en seminario de educación, pero realmente las ciencias sociales te tendrían que llevar a comunidades, a analizarlas, a analizar por qué piensan como piensan, etcétera. Y también se aplica un poco en la clase de psicología. Y llegamos a la última, que es la que menos me gusta, que es la inteligencia matemática. Que antiguamente se creía que era la única inteligencia. Antiguamente creía que las personas que eran buenas para matemáticas eran las únicas que eran inteligentes. Y esto es muy curioso porque en el sistema educativo actual hasta la fecha se usa. Dicen, no, es que los niños que tienen que aprender es matemática, porque matemáticas va a arreglar la vida, como si uno por saber hacer una ecuación cuadrada perfecta ya fuera a ser un experto en todo, lo cual no es cierto. La matemática no es el única ni importante. Creo que clases como psicología o filosofía tienen muchísima más importancia, pero es una opinión personal. Pero sí, básicamente, y hasta lo podemos ver en la forma en la que se organiza el sistema educativo, que normalmente se suelen dar más horas a matemática y menos horas a una clase como educación física, que incluso te ayuda a cuidar tu cuerpo y estar sano. Entonces, la lógica es como que muy graciosa sobre esto, pero sí se cree que los matemáticos son como que las únicas personas que son inteligentes, lo cual no es cierto. Como digo, todos somos inteligentes en cierta área. Y como decía Albert Einstein, si pones a un pez a trepar el árbol, no podrá. Obviamente, si tú no eres bueno para matemática, en matemática, si no tienes esa inteligencia, obviamente y lógicamente no vas a ser bueno para eso. Y si te haces un examen de matemática, va a parecer que no eres inteligente. Pero tal vez eres bueno para la música. Entonces tu inteligencia es otra. Y esto es lo que muchos maestros incluso aún no entienden. Y siguen creyendo que todos los niños sean buenos para matemática y lenguaje, que son para ellos las únicas dos clases que existen. Cuando hay clases muy importantes y clases que al fin de al cabo pueden dar de comer a los niños. ¿Qué hubiera pasado si a Mozart, que es el mejor músico de toda la historia, lo hubieran puesto a trabajar de matemático? Probablemente no hubiera funcionado y no hubiera revolucionado al mundo como lo hizo a través de la música. Entonces no pueden medir a nadie por la capacidad que tienen en una cosa que no entiende y que no sabe hacer. Y esta capacidad es la capacidad de resolver problemas lógicos y razonar ante ellos. Es una clase de mucho análisis, es una inteligencia, perdón, de mucho análisis. Es una clase numérica, aunque como sabemos, y creo que tú ya has de ser perfecta en básicos y diversificados, ya no solo son números, sino también son letras. Pero básicamente te dan un problema y tú debes de resolver. Y científicos, informáticos, ingenieros, matemáticos tienen esta inteligencia más desarrollada. Y se usa lógicamente en la clase de matemática y un poco en la clase de química y en la clase de física. Bueno, no sé qué te pareció esto de las inteligencias, Katy. ¿Qué piensas tú al respecto? De primero, profe, Uh -huh. eso de los números y letras
también se utilizan ciencias naturales. Ujú. Y en segunda me pareció muy, pero muy bonita la clase, muy interesante que hay diferentes tipos de inteligencias. Muy bien, me gusta bastante. Y solo como reflexión te quiero dejar esto, pero no solo a ti, sino a todos, que realmente no hay una persona que sea tonta, simplemente hay una persona que no está haciendo lo correcto en el área que le corresponde. Que sobre todo si tú quieres ser maestra, no porque los niños no sepan matemáticas son malos alumnos, porque probablemente son buenísimos para hacer música. Y esa es su inteligencia. Y entonces lo que tendrías que hacer es no obligarlo a saber matemática. Obviamente tiene que aprender ciertas cosas, tiene que aprender a sumar, restar, porque son cosas importantes para la vida, pero no presionarlo a tienes que sacar 100 en matemática. No, al contrario, alimentar esa parte musical. Quién sabe, y él va a ser el próximo Mozart, el próximo Freddie Mercury, el que va a cambiar la música y a renovarla y a crear algo nuevo y algo bello, algo que haga que la gente se sienta mejor cuando escucha su música. ¿Puede cambiar al mundo a través de la música? Sí, claro que puede. Entonces, quiero que entiendan esto. Y me gustaría preguntarte, de todas las inteligencias, ¿cuál crees que tienes tú? ¿Katy? Mm, la verdad no sé. Como, ¿cuál te parece a ti, de todas las que di, cuál te parece a ti que podrías tener? Am, mm, matemática definitivamente no. Sí, es un clásico. ¿Cuál otro entonces? No sé. Podría ser quizás la corporal, sé que a ti te gusta mucho el baile, podría ir por ahí tu inteligencia. Me El- gusta mucho el baile. ajá, lo que pasa a veces con las inteligencias es que por esto mismo que el sistema educativo está tan mal, no las desarrollamos y entonces decimos, no, es que yo no soy bueno para nada, yo no tengo ningún tipo de inteligencia. Probablemente sí la tienes, pero probablemente el problema es que nunca te la han desarrollado. Entonces tal vez tú dices, es que a mí me gusta bailar, pero no soy bueno. Pero ¿cómo vas a ser bueno si ni siquiera te dan una clase de danza decente, si ni siquiera te enseñan a bailar bien en el colegio y te enseñan matemáticas, que es para algo que no eres bueno, y te enseñan los trinomios cuadrados perfectos, que es algo que en tu vida vas a volver a usar, y no te enseñan a bailar, que es lo que a ti te gusta y que si lo desarrollaras podrías llegar muy lejos a través del baile? Entonces esto pasa a veces y por eso a veces no conocemos nuestra inteligencia. Decimos, no, es que yo no soy bueno para nada, soy un fracasado. No, no lo eres, eres una persona inteligente y muchísimo. Simplemente que te están obligando y forzando a que trabajes en el área que no es la correcta. Y antes de finalizar la clase, también hay otra clase de inteligencia que es la inteligencia emocional. ¿Qué inteligencia emocional? Es un constructo que se refiere a la capacidad de los individuos de reconocer sus propias emociones y las de los demás, discriminar entre los distintos sentimientos y etiquetarlos. Permíteme, solo un poquito. Y etiquetarlos apropiadamente, utilizar información emocional para guiar el pensamiento y la conducta y administrar o ajustar las emociones para adaptarse al ambiente y conseguir objetivos. Esta inteligencia se ha debatido mucho. Esta inteligencia fue planteada, si no estoy mal, por Gardner, que fue el primero, sí, Howard Gardner, que él fue el primero en incluirla, porque durante mucho tiempo no se consideró que era una inteligencia, no se consideró que el tener una buena salud mental, que el entender tus emociones y las de los demás era una inteligencia, sino que era algo que tendría que existir. Pero hay muchas personas que no tienen esta inteligencia y que por lo tanto tal vez luego ves a personas con depresión, con ansiedad y puede verse a muchos factores y eso vamos a ver más adelante, pero entre ellos puede estar que su inteligencia emocional no es la correcta, que no saben interpretar ni expresar sus emociones ni liberarlas y tampoco saben entenderlas de los demás. Entonces la inteligencia emocional es para mí la más importante de todas, porque tú puedes ser, y esto tal vez lo has visto mucho, hay personas que tienen todo el dinero del mundo, que son súper inteligentes,
pero terminan tienen una gran depresión y se llegan a suicidar. Pues por esto mismo, tienen toda la inteligencia del mundo, pero no tienen la inteligencia más importante, no entienden sus emociones ni las saben expresar de la manera correcta. Bueno, entonces ya en conclusión, una vez que platicamos de estas 9 inteligencias emocionales, quiero y de tarea me vas a hacer, te voy a subir un test a la plataforma, quiero que tú lo resuelvas en tu casa y que a través de ese test veas qué inteligencia te dice que tienes. Luego, una vez que te das esos resultados, que me escribas si crees que es correcta o no ese resultado que te tiro. Y ya por último, que me hagas un pequeño cuadro en el que pegues un ejemplo de alguna profesión que utilice esa inteligencia y me escribas un poquito del concepto de esa inteligencia. No sé si te parece bien. Sí, profe. Perfecto. Entonces, por aquí vamos a dejar la clase el día de hoy. Creo que se logró un poquito de tiempo, entonces te puedes ir a descansar, a tomar un vasito de agua antes de tu próxima clase. ¿Te parece bien? Sí. Perfecto. Entonces, nos vemos muy, muy, muy pronto.